En este vídeo vamos a crear un macro que me permita eliminar una hoja de tabla determinada. Y luego vamos a generar un error para poder interceptarlo y ver cómo solucionamos el problema. Para borrar una hoja determinada debemos saber primero cuál es el nombre de código de esta hoja, ya que en Excel lo que podemos ver es el nombre personalizado. Regresamos a Visual Basic. Dentro del explorador de proyecto buscamos el nombre personalizado, última hoja, y así encontramos el nombre de código. Utilizando el nombre de código vamos a poder trabajar con esta hoja como un objeto, es decir, asignarle directamente la función que necesitamos. Comenzamos entonces escribiendo el macro. Lo vamos a llamar eliminar hoja de cálculo. Ya sabemos cuál es el nombre, es la hoja 14. Escribimos un punto y el sistema lo reconoce como un objeto y lo que necesitamos es el método delete. Más no es necesario para eliminar la hoja. Sin embargo, en el momento de querer eliminarla, el sistema nos va a dar un mensaje de alerta. Ese mensaje de alerta lo vamos a desactivar. El mensaje se encuentra dentro de Applications y tiene el nombre Display Alerts. Le vamos a dar el valor de false y con esto lo vamos a desactivar. Esta propiedad la vamos a volver a activar, ya que de lo contrario, una vez que funcione el macro, quedará constantemente en el sistema. La volvemos a activar escribiendo through. Presionamos la tecla F5 y vemos en la parte inferior de la pantalla que efectivamente se ha borrado la hoja de cálculo. Volvemos a presionar la tecla F5 y se genera un error. En el mensaje, el error nos dice que se requiere un objeto. Muchas veces estos mensajes no son claros y fáciles de entender. Sin embargo, aquí sabemos concretamente que hemos borrado el objeto hoja 14 y es el objeto que le está faltando al compilador de Visual Basic. Finalizamos y vamos a interceptar este error. Una forma práctica y rápida de interceptar un error, aunque no muy elegante, es escribir la función onError resume next. Con esto hemos ignorado el error. Si bien es una posibilidad fácil de interceptar un error, no es recomendable abusar de esta posibilidad, sino más bien utilizar otros medios. Vamos a comentar la función para desactivarla. Una alternativa sería escribir una pregunta de condición. Si existe la página, la vamos a eliminar y si no, vamos a continuar. Si bien esto es mucho más factible de entender, es más trabajoso porque cada vez que necesitemos interceptar este error tendremos que en cada macro escribir el mismo. La solución es, fuera del macro, escribir una función que me permita analizar esta situación y devolverle al macro la información que necesita. Para ello vamos a comenzar la función con la primera línea, function, y le vamos a dar un nombre determinado que nos indique cuál es la tarea que va a realizar. Hoja existe. Esta función va a necesitar el nombre de la hoja de cálculo que quiere eliminar. Ese nombre se lo vamos a entregar a la función a través de una variable de tipo string. El resultado de la función va a ser ahora del tipo boolean, pues solamente necesitamos saber sí o no, true or false. Dentro de la función vamos a analizar con un bucle for each next la existencia de este objeto, hoja 14. Para eso vamos a definir, en primera instancia, por supuesto, la variable de tipo objeto, que la vamos a llamar hoja. Será del tipo worksheet y comenzamos a escribir el bucle. Va a estar dentro de this workbook para no aplicar esta función fuera del libro de Excel actual y la información, la propiedad la va a encontrar en worksheet. Y ahora sí, dentro de este bucle que se va a encargar de preguntar hoja por hoja si existe la que estoy buscando, vamos a realizar la pregunta de condición. Vamos a requerir del objeto hoja el nombre de código. Si ese nombre de código es igual al que trae la función que hemos definido en la primera línea de la función, si ese nombre entonces existe, vamos a devolver el nombre con la variable con la función. Acá veo que he cometido un error. El bucle
no va a ser con la variable hoja existe, esa es la variable que va a llevar la respuesta. El bucle se hace, por supuesto, con la variable que hemos definido dentro de la función. Una vez que ha encontrado la respuesta, es decir, efectivamente existe, no necesita seguir analizando el resto de los objetos, entonces podemos salir directamente de la función y de esta forma ingresar nuevamente al macro y poder de esta manera interceptar el error. Lo vamos a interceptar con una pregunta condicional antes de eliminar la hoja de cálculo. Vamos a utilizar para ello directamente el nombre de la función. Y en el nombre de la función vamos a incluir el valor que tenemos que analizar, que en este caso es el nombre de la hoja de cálculo, que es la hoja 14. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis y comparamos ese valor con true o false. Si es correcto, si existe, falta el elemento then, vamos a eliminar la hoja de cálculo. Si no existe, vamos a dar un mensaje a través de la pantalla con un icono informativo. Presionamos la tecla F5, falta cerrar la instrucción if. Un error más en la función, pues next hoja y no next hoja existe. Y ahora sí, funciona el macro y la función misma. La hoja de cálculo que intenta eliminar no existe. Es una forma más clara de interceptar un error que simplemente ignorarlo. En este vídeo le hemos mostrado no solo cómo eliminar una hoja de cálculo, sino también cómo interceptar un error a través de una función.